¿No? ¿Nadie tiene dudas? No, profesora. Ok. Entonces, o sea, es prácticamente lo mismo que integrar, solamente que al final evaluamos el límite, primero el límite superior, menos evaluando en el límite inferior. Y ya, hacemos todas las cuentas al final. Entonces, ahora sí vamos a ver cómo calcular áreas. ¿Me puede dejar tantito para acabar de copiarlo, por favor? Ah, sí. Listo, gracias. Ok. La primera región que nos dan es un triángulo que está acotado por esta recta y por los ejes de coordenadas. Entonces, primero vamos a trazarlo, ¿no? Para que lo podamos ver. Esa recta, 4 menos 3x, pasa por el 4, aquí, y en el 1 pasa por el 1 también, acá. Entonces, esa recta está así. Bueno, derechita, ¿no? Pero ahí está. Esa es esta recta de aquí. Y además dice que está acotada por los ejes de coordenadas, o sea, por el eje Y y por el eje X. Entonces la región es esta de aquí adentro. Esta que está aquí es el triángulo. Y esa es el área que queremos calcular, el área de ese triángulo de ahí. Primero tenemos que saber el intervalo, o sea, sobre X, desde dónde a dónde va. Pues va desde 0, ¿no? O sea, ese intervalo, pues bueno, aquí ya está, ¿no? Este punto es 0. Entonces, el intervalo va desde X igual a 0 hasta acá. Pero este, pues, ¿cuál punto es? Es el punto donde la recta verde cruza con el eje X, ¿no? O sea, donde Y es 0, ¿no? Altura 0, ¿cuánto vale nuestra recta? Entonces es 0 igual a 4 menos 3x. Estoy sustituyendo aquí para sacar ese punto de ahí. Y pues ya nomás es despejar, ¿no? 3x igual a 4, x igual a 4 tercios. Entonces, este es mi otro extremo del intervalo. Entonces, este intervalo va de 0 a 4 tercios. ¿Y qué función es sobre la que voy a integrar? Es el área bajo la curva. ¿Bajo qué curva? Pues bajo esta, ¿no? Bajo esta recta de aquí. Entonces, todo el área que está abajo de eso y que va desde el 0 hasta el 4 tercios. Entonces, mi integral va a quedar así. Integral de 0 a 4 tercios de 4 menos 3x de x. De esta de acá. Y ya, hacemos la integral. Bueno, la voy a separar. 4 de x de 0 a 4 tercios menos 3 x de x. Nos queda, bueno, este 4 de aquí también lo sacamos, ¿no? Entonces 4x menos 3x cuadrado entre 2. Y hay que hacer la relación, ¿no? Es 4 por 4 tercios menos 4 por 0. Eso es del primero. Menos, ahora el del segundo. Tenemos 3 por 4 tercios al cuadrado entre 2. Menos 0 al cuadrado entre 2. Y ya, si hacen las cuentas, esto les va a dar 2.67. Entonces, lo que quiere decir que esa área, el área del triángulo, va a ser igual a 2.67, pues unidades cuadradas, ¿no? Porque el área la medimos en unidades cuadradas. ¿Sí entendieron cómo, de dónde sacamos esta integral? Sí, De X, ¿no? O sea, al saber cuánto vale X. Ajá, para eso, para saber cuánto vale x, de ahí sacamos estos límites. Y la función, pues la sacamos de, o sea, pues gráficamente, ¿no? Vemos.
cuál es la función que tenemos arriba de nuestra área. Y pues en este caso la función que tenemos arriba era esta verde, que corresponde a esta función de acá, que es la que pusimos aquí. ¿Sí? Ujú. Sí, profesora. Ok. Entonces, nuestro siguiente ejemplo dice que R es el rectángulo con esos vértices de ahí. Entonces, pues vamos a dibujarlo, ¿no? Es el 1, 0, el menos 2, 0, el menos 2, 5 y el 1, 5. Entonces, es este rectángulo de aquí. Y si yo fuera a sacar el área de, pues como le hacíamos en la primaria con fórmula, es base por altura, ¿no? En este caso, mi base mide 1, 2, 3, ¿no? Entonces, base mide 3. Mi altura mide 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, mi área sería base por altura, 15. Vamos a comprobarlo con la integral, que pues en efecto sí nos tiene que dar 15. Primero necesitamos el intervalo, los límites de integración. Entonces, ¿desde dónde a dónde va en el eje X? Pues va desde aquí hasta acá. ¿Este quién es? Es el menos 2. Y este es el 1. Entonces, va desde X menos 2 hasta X1. Ya tengo yo los límites de integración. Y ahora, ¿quién es la función? Es toda esta área de aquí, ¿no? Ese es el área que queremos calcular. ¿Y quién es la función que está arriba? Pues es esta, ¿no? Es esta recta de aquí. Si yo trazo esta recta de aquí, que es y igual a 5, es el área que está abajo de esa recta y entre el menos 2 y el 1. Sí, todos vieron, ¿no? Cómo saqué esta función, o ya no se acuerdan por qué es y igual a 5. No, ¿podría repetirlo, profesora, por favor? Sí, esa recta es horizontal y pasa por el 5, ¿no? Entonces eso quiere decir que pues tiene pendiente 0. Todas las rectas horizontales, las que están acostadas, tienen pendiente 0. Acuérdate que la fórmula de la recta es y igual a mx más b. B es en donde cruza con el eje y m es la pendiente. Ya dijimos que tiene pendiente 0. Entonces este término no va a estar. Y luego B, ¿dónde está cruzando? Esta ya dijimos que cruza en el 5. Entonces B es igual a 5, entonces nos queda y igual a más 5, que es y igual a 5, que es justo lo que tenemos allá arriba. Ah, ok. Listo. Gracias, profesora. Sí. Entonces ya tenemos la función, ya tenemos el intervalo. Nuestra integral va a quedar desde el menos 2 hasta el 1 y bajo esta, o sea, bajo 5 de x, porque 5 es a lo que es igual a y, es mi función, 5. Entonces ya nomás hago esa integral, es la integral de 5 de x, que es 5x del 1 al menos 2, ¿no? Y pues eso nos queda 5 por 1 menos 2, es 5 por 3, 15. Y es justo lo que habíamos visto acá arriba, ¿no? Entonces, pues sí, el área de ese rectángulo son 15 unidades cuadradas. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda de este ejemplo? Ok. No, es Profesora, todo muy ¿no claro. queda menos 15? No, porque aquí esto es menos por menos es más. Entonces, 1 más 2. 1 más 2, pues es este 3 de acá. Y 5 por 3, 15. ¿O de dónde ves tú el menos? Porque se supone que primero es... Ah, ya vi. Ya lo saco, me lembro. ¿Sí? No, sí. Ah, ok. Bueno. Entonces, voy a pasar al siguiente ejemplo. R es la región acotada por esa curva y las rectas x igual a 4 y x igual a 9. Esas rectas de x igual a un número son solamente rectas que están verticales, que están paradas y que pasan por ese, ¿no? Entonces, recta x igual a 4
pues es la que pasa por el 4 y está parada. Es esta. Luego la x igual a 9, pues es la que pasa por el 9. Esta. Y ahora ya nada más hay que trazar esta curva de acá. Esa pues es la raíz, ¿no? Entonces en el 4 va a valer 2 y en el 9 va a valer 3. ¿Por qué? Pues porque raíz de 4 son 2 y raíz de 9 son 3, ¿no? Entonces, sí, acuérdense que esta nada más es, no, nada más podemos sacar raíces de números positivos. Entonces, es nada más está aquí en el primer cuadrante, desde el 0 hasta acá. Así es como se ve la de la raíz. Entonces, el área que está ahí por el eje X, ¿no? Aquí dice que por el eje X también. O sea, el eje X es este de aquí. Y ya nos quedó delimitada nuestra área. Es lo que se queda en medio de esas 4, que es toda esta de aquí. Entonces ahí pues ya tenemos sencillos igual el intervalo, ¿no? Porque va desde aquí hasta acá. O sea, desde 4 hasta 9. Entonces nuestro intervalo es de 4 a 9. ¿Y bajo quién? Pues lo que está abajo de esta curva, ¿no? ¿Y esa curva quién es? Pues es esta función de aquí. Entonces ya tenemos la integral. Es la integral del 4 a 9 que está abajo de esta, de raíz de x. Y ya hacemos la integral. Acuérdense que la raíz pues corresponde a un medio y ya podemos aplicar regla de la potencia. X a la 1 medio más 1 son 3 medios entre 3 medios. Y evaluado. O sea, 2 tercios por 9 a la 3 medios menos 4 a la 3 medios. Y eso les va a dar 12.67 unidades cuadradas. ¿Dudas? Ok, No, no, profesora, gracias. muy bien. Siguiente ejemplo. Tenemos esta curva, las rectas x igual a 0, x igual al logaritmo del medio y el eje x. Logaritmo del medio, pues ese es un número y es el menos 0.69. Entonces, primero, esta recta x igual a 0, acuérdense que si es x igual a un número, son rectas que están paradas. Pasa por el 0, o sea, es el eje y. Esta. Luego, esta de acá, del logaritmo, es la que está parada y que pasa por el menos 0.69. Entonces, pues pasa por acá, ¿no? Ahí está. El eje X, pues es este, ¿no? Ahí. Y luego esta. Y igual a E a la X. Esa, pues es la exponencial y su gráfica se ve así. Así se ve, la exponencial. Entonces el área, bueno, la región, pues es la que queda en medio de esas 4, que es este de aquí, ¿no? Este pedacito negro de aquí. Entonces los extremos, pues es desde aquí hasta acá. Este extremo, pues es el menos 0.69 y este es 0. Entonces nuestro intervalo es el menos 0.69 al 0. Y, bueno, pero mejor vamos a ponerlo como logaritmo, ahorita van a ver por qué. Logaritmo de un medio, ¿no? Porque pues por ahí pasaba, ¿no? Nuestra recta. Y luego la función pues es la morada, es lo que está abajo de lo morado. Entonces mi integral va a quedar así. Desde el logaritmo de un medio hasta 0 de e a la x de x. Como es e a la x, acuérdense que esa queda igual cuando la integramos. Entonces desde el logaritmo hasta 0. Entonces me va a quedar e a la 0 menos e al logaritmo de un medio. Y eso es cualquier cosa a la 0, 1, menos. E con el logaritmo se cancelan y me queda un medio. Y entonces esto es un medio. O sea, 0.5 unidades cuadradas. ¿Sí?
¿Dudas de cómo calculamos esa? Ok. Entonces la siguiente. Está acotada por esta curva y por esas dos rectas y el eje X. Esta recta pues es la que está parada y pasa por el 1. Esta es la que está parada y pasa por el 3. Luego el eje X pues hace este que está aquí. Y ya nada más nos falta trazar esta de acá. Esta es una parábola y está abriendo hacia arriba. Y como aquí tiene un más 2, pues ese es su vértice, ¿no? Es el 0,2. Y se ve así. Entonces aquí, sí, aquí está el 2, abre para arriba, entonces ahí está, así se ve. Entonces todo el área que queremos calcular es la de esta región de negra que está aquí. Los extremos pues son desde aquí hasta acá. Este es el 1, este es el 3. Entonces nuestro intervalo pues es del 1 al 3. Y la función pues es todo el área que está bajo esta curva naranja. Entonces nos va a quedar así, del 1 al 3, de 3x cuadrada más 2 de x. Y ya, ¿no? Entonces la integral más 2 integral de x. Y esto es 3 por x cúbica entre 3, porque como estaba el cuadrado y regla de la potencia, nos queda el cubo, ¿no? Y más 2 por x del 2 al 1. Entonces eso es 3 por 2 al cubo entre 3 menos 1 al cubo entre 3. Más 2 por 2 menos 1. Y ya. Haciendo cuentas, Profesora, esto le... Ahí ¿por en qué el fue límite. menos un tercio y menos 1? Menos un tercio y menos 1. Ujú. O sea, ¿cómo? ¿Aquí? Ujú, sí, ahí. ¿Pero qué? ¿Me equivoqué? ¿O No, En no, el quieres no. límite saber? de integración superior. Ok. ¿Sí? Sí, gracias, profesora. Ok. Ah, bueno, entonces, si no hay dudas, así es como queda. Bueno, ya si hacen las cuentas, eso les da 30. Entonces, eso es el área de esa región. Nancy, en el límite. En el Ajá. límite superior es 3, ¿no? Ah, ya. De la integral. Sí, 3. Ya. Ya. No entendía lo que me decían. Ya, 3. Sí. Bueno, las cuentas sí están bien. Sí les va a dar 30, pero ese era 3. 3. Y acá también. 3. Ya. Sí, es que me había equivocado. Era del 1 al 3, pero yo le puse 2. Entonces ahí está 3. Y sí les da 30 eso. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, así es como vamos a calcular las áreas bajo las curvas. Y ahora vamos a ver el área entre dos curvas. O sea, porque aquí nada más teníamos una, ¿no? Esta era la naranja. Y ya, nada más teníamos una. Pero ¿qué pasa si ahora tenemos dos? Entonces, aquí tenemos dos funciones f y g que son continuas. Lo único que necesitamos es que una sea más grande que la otra en un intervalo. O sea, no todo el tiempo, pero que en un intervalo una sea mayor que otra. Y si se fijan, aquí no estamos pidiendo que sean positivas, porque cuando calculábamos áreas sobre curva, pues ahí sí pedíamos, ¿no? Que fuera positiva, pero aquí no. Y entonces R es la región que queda entre esas dos. Y si tenemos esas dos rectas verticales, el área de la región que va a quedar entre las dos curvas va a ser igual a esta integral. O sea, aquí vamos a integrar, nada más que vamos a poner f menos g, donde f es la que va a quedar arriba y g es la que va a quedar abajo. Gráficamente así se van a ver. O sea, aquí se los escribí. Bueno, se los dibujé, ¿no? O sea, f es la verde, g es la rosa y pues f sí es mayor, ¿no? Está arriba. Y tenemos ese intervalo del,
de la a B, así. Entonces la región que queda entre las dos curvas es este de aquí, ese pedazo. ¿Y por qué es igual a esto? Bueno, porque si nosotros abrimos esa integral, es la integral de AB de F menos la integral de AB de G, ¿no? Nada más la abrí y puse este menos. ¿Quién es Profesora, esta? Ajá. ¿también se podría si g de x fuera mayor que f de x o en ese caso no se podría? Sí, nada más que la integral quedaría al revés. O sea, si G es la grande, o Ujú, sea, si G está arriba y F está abajo, ujú. pues tu integral queda como G menos F. Ah, ok. Gracias, Sí. profesora. Sí, no importa cómo se llamen, o sea, el punto es que la que está arriba, o sea, la que es más grande, es la que va a quedar primero y vas a restarle la chiquita. ¿Por qué? Porque esta integral, otra vez, aquí está, esta es F y esta es G, ¿no? Entonces, esta integral, el área bajo la curva de F de la a B es todo esto que queda abajo de F, ¿no? Es esta. Y luego, esta integral de acá es el área de todo lo que queda abajo de G. O sea, es esto naranja de aquí. ¿Sí? Y yo lo que estoy haciendo es que a lo amarillo le estoy quitando lo naranja. Entonces solamente me va a quedar esto azul de acá, que justamente es el área, pues, de la región que a mí me interesa. Por eso hacemos eso, ¿sí? O sea, al área grande le estamos restando el área chiquita para que nos quede el área que queremos. Ok. Gracias, profesora. Ok. Entonces, esa es la explicación de por qué se calcula así. Y vamos a ver unos ejemplos. Ahí nos dice que R es la región que queda entre esas dos curvas. Entonces, X cúbica y X cuadrada. X cúbica va a quedar así. Esa se ve así. Y X cuadrada, pues es la parábola que está en el 0, 0, ¿no? Pero esa va a quedar así. Bueno, quedó muy chueca, pero si le hacen suma a este pedazo, se ve así. La cuadrada, así. Y la cúbica, así. Ajá, o sea, en algún punto la cúbica queda más chiquita que la cuadrada. ¿Sí se entiende más o menos de mis gráficas cómo queda? Entonces, a partir del 0, la cúbica es más chiquita y hasta este punto, hasta ahí. Ya después se cambia. Pero entonces nosotros vamos a ver, bueno, primero vamos a encontrar este punto, ¿no? Porque nuestro intervalo pues va desde x igual a 0 hasta x igual a quién sabe. ¿Cómo sacamos ese x igual a quién sabe? Pues es donde se juntan, donde se cruzan la rosa y la naranja. O sea, donde x cúbica es igual a x cuadrada. Acuérdense que no podíamos nada más cancelar. Entonces, pasamos restando. Sacamos factor común. Y nos queda que x es igual a 0. O que, bueno, nos queda, acuérdense que cuando teníamos eso, era porque este era 0 o esto de acá era 0. Entonces, x cuadrada 0 o x menos 1 igual a 0. Entonces, de aquí, pues es que x igual a 0. Y este punto ya lo tenemos, es este de acá arriba. Y de aquí abajo es que x igual a 1. Este es el punto que nos falta. Entonces, aquí es 1. Es el otro punto donde se van a cruzar. Entonces, este es realmente 1 y nuestro intervalo va a ser del 0 al 1. Esta área chiquita que queda aquí en medio, ese es el área que vamos a calcular y queda entre el 0 y el 1. ¿Y cuál va a ser nuestra integral? Integral de 0 a 1 de la que queda arriba es la rosa. Entonces esa es la que vamos a poner primero. La rosa es x cuadrada.
menos la que queda abajo, que es la naranja, que es x cúbica y de x. Y ya, podemos integrar normal. X cuadrada de x menos x cúbica de x. Son reglas de la potencia, ¿no? Está al cuadrado, entonces 2 más 1, 3, entre 3. Menos, esta está al cubo, 3 más 1, 4, entre 4. Y ya, evaluamos, ¿no? Entonces es 1 al cubo entre 3, menos 0 al cubo entre 3, menos esto de aquí. 1 a la Profesora, cuarta entre 4. Sí, ¿de dónde salió el x a la cuarta? de integrar esta. Ah, Integramos x al de cubo. más 1, ¿no? Sí, Ah, ok. Gracias, profesora. sí. Entonces, ese x a la cuarta entre 4 evaluado queda así como lo del paréntesis. Y esto es 0.08 unidades cuadradas. Y esa va a ser el área de ahí. ¿Sí quedó claro cómo sacamos el intervalo y luego cómo Duda. pusimos la integral? Yo tengo una duda más. Sí, Cuando evaluamos nuestra coordenada, o bueno, nuestro intervalo, ¿siempre es en el negativo? O sea, evaluamos a x cuando vale 1 y a x cuando vale 0, pero el menos que está en medio siempre va a ser menos. sí, siempre. Es el de arriba menos evaluado entre el de abajo, a fuerza. Gracias. Sí. ¿Alguna otra duda? Ok. Entonces, siguiente ejemplo. Es la región que está entre la curva x cúbica y la recta 9x. Entonces, x cúbica, pues se ve así, ¿no? Así. Y esta recta pasa por el origen, ¿por qué? Porque aquí tiene un más 0, ¿no? Entonces, acuérdense que este número de aquí nos decía por dónde pasa. Entonces, al eje Y lo cruza en el 0, pues lo cruza por aquí. Y tiene pendiente 9, o sea, está parada. Así. Bueno, derechita, ¿no? Porque pasa por ahí. Así. Así es como se ve. Y entonces, ¿cuál es el área que vamos a calcular? Déjenme volver a dibujarlo porque no se ve muy bien. Lo voy a volver a dibujar, pero más chiquito. Entonces la cúbica queda así. Y esa, pues... les va a quedar así. Ahí está, más o menos, ¿no? Bueno, imagínense que está derechito, ¿no? Pero así es como se va a ver. Entonces, el área que vamos a calcular es el área que se queda entre las dos. O sea, esta área de aquí y esta área de acá. Pero, ¿cómo la calculamos? Porque ahí tenemos dos pedazos, digamos, diferentes, ¿no? O sea, del lado izquierdo, la que está arriba es la naranja. Y del lado derecho, la que está arriba es la rosa. Entonces, el área negra corresponde a una integral y el área gris pues va a corresponder a otra integral. Y también pues vamos a tener dos intervalos. Para el área negra pues es desde aquí, que quién sabe cuál es, hasta el 0. Y para la gris pues es desde 0 hasta este punto de acá, que quién sabe cuál es. Entonces vamos a calcular esos los intervalos. Estos dos puntos de aquí pues es donde se cruzan la rosa con la naranja, ¿no? Entonces es donde x cúbica es igual a 9x. Donde eso suceda, pues es donde se van a cruzar y vamos a tener estos dos puntos de aquí. Entonces ponemos x cúbica menos 9x igual a 0. Sacamos factor común. Y tenemos que x es igual a 0 o lo que está dentro del paréntesis es igual a 0. De aquí pues ya tenemos un punto que era el 0 y pues sí, ya sabíamos que ahí se cruzaban, ¿no? Y ahora de acá,
tenemos x cuadrada igual a 9. Despejamos y acuérdense que es más menos la raíz de 9, o sea, más menos 3. Y aquí tenemos nuestros dos otros puntos. Entonces eso quiere decir que esas rectas, esas curvas se van a cruzar en el 0, en el 3 y en el menos 3. Entonces este de aquí pues tiene que ser el menos 3, pues aquí está el 0, y este de acá tiene que ser el 3. Entonces esos son los 3 puntos donde se van a cruzar, y así es como vamos a tener nuestros dos intervalos. El primer intervalo pues va del menos 3 al 0, y el segundo es el 0,3. ¿Sí? ¿Dudas de cómo se sacaron esos dos intervalos? Sí, profesora, ¿podría repetir cómo fue que nos quedó x es igual a más menos raíz de 9? Ujú. ¿Hasta aquí sí viste cómo llegamos a eso? Sí, ahí todo bien. Ok, entonces despejamos, ¿no? Este menos, pues lo pasamos sumando. Entonces nos queda x cuadrada igual a 9. Vamos a despejar este. Como es cuadrado, lo despejamos como raíz. Pero acuérdate que tenemos que despejar la raíz de más menos, o sea, las dos raíces. Entonces nos queda x igual a más menos raíz de 9. O sea, ese cuadrado, su despeje es esto de aquí, el más menos raíz. Entonces raíz de 9 pues son 3. Entonces más menos 3. Y Ah, ya, ok. por eso ahí tenemos los dos valores de x. Sí, entonces sí, todo bien. Gracias, profesora. Ok, entonces la primera integral, la del lado izquierdo, esa va del menos 3 al 0. ¿Y qué función está arriba? Ahí la que está arriba es la naranja, que es la x cúbica. Entonces, x cúbica menos la que está abajo, que es la rosa, que es 9x. Esa es la primera integral. Más la otra área, que va del 0 al 3. Y esa, la que está arriba, es la rosa, 9x, menos la que queda abajo, que es la naranja, x cúbica de x. Y listo, ya no sé qué integrar, ¿no? Entonces, la primera integral, pues es, ¿quieren que separe las integrales? O sea, que ponga integral de x cúbica menos 9 integral de x. ¿Sí? ¿Las separo o ya las puedo hacer directas? Sí, por favor, separadas. Ok. Entonces, para separar la primera es integral de menos 3 a 0 de x cúbica de x. Luego aquí tenemos menos integral de 9x. El 9 lo saco. X de x y los límites. Ahora la segunda integral, más integral de 9x. Saco el 9, pongo la x de x y los límites. Menos integral de x cúbica de x del 0 al 3. Y ya. Pues ya nomás hay que calcularlas, ¿no? La de x cúbica pues es x cuarta entre 4. Le sumo 1 y lo divido. Menos 9, x está a la 1, entonces más 1, 2 entre 2. Más 9 igual este está a la 1, ¿no? No. 3, 0. Menos, este está al cubo. Entonces si le sumo 1 nos queda 4, 3, 0. Y ya. Nos queda 0 a la cuarta entre 4 menos 3 a la cuarta entre 4. Acuérdense que como tiene un menos, entonces lo metemos adentro del paréntesis porque todo está a la cuarta, no nada más el número. Luego menos 9, x cuadrada, pues es 0 al cuadrado entre 2, menos. Todo esto lo metemos al paréntesis entre 2. Ahora el tercero. X cuadrada, pero es 3 al cuadrado entre 2, menos 0 al cuadrado entre 2. Y luego menos 3 a la cuarta entre 4, menos 0 a la cuarta entre 4. Y listo. Ya nomás hay que hacer cuentas. Eso les va a quedar 40.5 unidades cuadradas. ¿Dudas de cómo pusimos las integrales y luego de cómo se calcularon? O sea, se pone el 3 a la, bueno, el intervalo es 3 0, ¿no? Pero se lee de derecha a izquierda y por eso se pone 3 a la menos, 0 a la menos 3 en la primera integral y en la segunda integral es
3 a la, bueno, de 3 a 0. Pero se lee de abajo para arriba. O sea, de -3 a 0 y de 0 a 3. O sea, abajo pones el Ok. número chiquito y arriba pones el número más grande. O sea, abajo, pues el más chiquito es -3, ¿no? Entonces ponemos -3 y 0. Y luego entre 0 y 3, pues el más chico es 0. Y arriba pones el grande. Y cuando se evalúa es de arriba abajo. Ajá, de arriba a abajo. O sea, el grande menos el chiquito. Ah, ok. Profesora, yo tengo una duda. En el segundo intervalo, ¿por qué nos quedó 0,3? Porque ya habíamos visto que en 0 se cruzaban, ¿no? Ah, Y ya nada más ok. nos hacía falta calcular este número de acá. Entonces, acuérdate que esas rectas, la rosa y la, que diga, la Sí. curva naranja y la recta rosa se van a cruzar cuando sean iguales. Entonces, que sean iguales, pues es esto que escribimos acá. X cúbica igual a 9x. Y ya, hicimos el cálculo, ¿no? Bueno, despejamos. Aquí pasamos de este lado, hicimos no sé qué. Y nos quedó x igual a 0 y x igual a 3 y a -3. O sea, esto es que x es igual a 3 y x igual a -3. Entonces nos quedan 3 puntos. O sea, se van a cruzar en el 3, en el -3 y en el 0, que es lo que tenemos aquí gráficamente. Este es el -3 y aquí se están cruzando. En el 0 y aquí se están cruzando. Este de acá corresponde al 3 y se están cruzando. Entonces nuestra primera integral fue para calcular esta área de aquí, la negra. Y eso pues está entre el -3 y el 0. Ah, ok. O sea, todos los valores que están en esos paréntesis de -3,0 y 0,-3, todos corresponden a X. Sí. Ah, ok. Sí, es que me estaba confundiendo porque creí que el 3 valía y ahí, pues no. Pero Ah, ya, no. ok. Sí, sí, sí. Sí, o sea, este intervalo es este intervalo naranja de aquí, que diga amarillo, y este es este intervalo naranja de acá. Ah, ok. Sí, listo. Gracias, profesora. Sí. ¿Alguna otra duda? Ok. Entonces, siguiente ejemplo. Es este de acá. Es la región que está entre esas dos curvas. Las dos son parábolas. ¿Por qué son parábolas? Pues acuérdense que si está al cuadrado, son parábolas, ¿no? Y este signo de aquí nos dice si abre para arriba o para abajo. Como este es negativo, entonces se abre para abajo. Y como aquí está positivo, esta va a abrir para arriba. Aquí tenemos un 8. Entonces eso quiere decir que su vértice está en el 0,8. Y como aquí es un 1, pues está en el 0,1, su vértice. ¿Ok? Entonces, pues somos otras aptas, ¿no? Esta ya dijimos que está en el 0,8 el vértice, o sea, acá arriba, y abre para abajo. Entonces se ve así. Y luego esta. Vértice está en el 0,1 y abre para arriba. Entonces, ahí está, ¿no? Y necesitamos calcular el área que está entre esas dos. O sea, esta de aquí adentro. Y para eso necesitamos el intervalo. O sea, es aquí, que quién sabe quién es. Y acá, que también quién sabe quién es, ¿no? Necesitamos calcular quiénes son estos dos. Para saber en dónde se cruzan las dos rectas, pues es donde sean iguales. Entonces las igualamos. No son rectas, son parábolas. Igual a la rosa. 2x cuadrada más 1. Y ya hacemos las cuentas, ¿no? Este -5 lo voy a pasar del otro lado. Entonces nos va a quedar 8 igual a 2x cuadrada más 1 más 5x cuadrada. 2x cuadrada más 5x cuadrada nos quedan 7x cuadrada. Y luego este 1 lo paso del otro lado. Entonces 8 menos 1 igual a 7x cuadrada. 8 menos 1 pues son 7. Y ahora este 7 lo paso dividiendo. Entonces nos queda 7 entre 7, 1 igual a x cuadrada. Entonces x es igual, acuérdense que este lo despejamos como más menos raíz de 1. Más menos. Raíz de 1 pues es 1. Entonces esto es x igual a 1 y x igual a -1.
Quiere decir que estos dos puntos de aquí son -1 y 1. ¿Ok? Entonces, para efectos de la gráfica lo vamos a poner así. Ahí está. Se cruzan en el -1 y en el 1. Entonces yo ya tengo mi intervalo y ya nada más tengo que poner la integral. Es de -1 a 1. ¿De quién? La que queda arriba, pues es la naranja, ¿no? Entonces primero esa. La naranja es -5x² más 8. Menos la que está abajo, que es la rosa. Y la rosa es 2x² más 1 de x. Pero es importante, o sea, estamos restando toda la rosa. Entonces, toda la rosa la metemos entre paréntesis para que el menos la afecte a toda. Si no ponemos el paréntesis, el menos nada más estaría afectando a esta y pues eso estaría mal. Así es como quedaría en esta integral y ya nada más hay que hacer las juntas. Tendríamos -5x² más 8, menos por más, menos 2x², menos por más, -1 de x. Y eso es la integral de -1 a 1 de -5x² menos 2, menos 7x² y 8 menos 1 más 7 de x. Y pues ya nada más hay que hacer la integral. Aquí tenemos la integral de -7x², entonces el -7 lo saco y dejo el x² adentro, más 7 de x, 7 lo saco de x. Y ya, -7 por x está al cuadrado, más 1, 3, entre 3. De -1 a 1. Más 7, esa integral es x de -1 a 1. Evaluando, pues eso nos queda -7 por 1 al cubo entre 3 menos -1, todo está al cubo entre 3. Luego más 7 por, ahora vamos a evaluar esta x, 1 menos -1. Hago lo mismo, es importante este paréntesis porque tenemos otro menos aquí, ¿no? Entonces estamos restándole todo el -1. Y ya, pues si hacen las cuentas, eso les va a quedar 9.34 unidades cuadradas. Y esa va a ser nuestra área. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Ninguna? Tal vez suene un poco tonto, pero aquí nos hicieron dos derivadas por el área, ¿no? Que estamos haciendo. Dos integrales, sí, no, porque, o sea, en todo el intervalo, pues siempre la que se queda arriba es la naranja. Entonces, por eso nada más necesito una integral. Acá sí necesité dos, porque primero la que está arriba es la naranja, pero después se cambian y la que queda arriba es la rosa. Entonces, por eso aquí sí tengo dos integrales. Pero como acá abajo siempre queda la naranja más grande, pues no importa. Nada más necesito una integral. Profesora, ¿podría bajar un poquito para terminar de copiarlo, por favor? Sí, Sí. ahí, gracias. De estos ejercicios vamos a ver problemas de aplicación. Sí. Listo. Gracias, profesora. Ok. 8. Ahora sí. Ahora esta. Tenemos esa curva y esas rectas. Entonces, esa curva, primero voy a dibujar las rectas para que me quede más derechito. Esta y igual a x es la identidad, ¿no? O sea, es la que pasa justo por en medio de aquí. Esa de aquí. Y luego esta y igual a x entre 8, pues como tiene un más 0, pasa por el origen y está muy acostada. Eso se ve así. Y ahora sí, esta de acá. Esa está como partida en dos y se ve así. Ahí están las tres.
Entonces, el área que yo quiero calcular es lo que queda en medio de las tres, o sea, esto que está aquí adentro, ¿no? Esa es mi área que yo quiero calcular. Pero esta área la voy a tener que dividir en dos. ¿Por qué? Porque aquí, Es nuestro límite, justo, ¿no? ajá, o sea, aquí tenemos, porque nosotros queremos calcular el área de todo esto gris clarito. Pero del lado derecho, del lado izquierdo, que diga de esa raya negra, está el área, o sea, queda entre la rosa y la morada, ¿no? O sea, aquí está la rosa y la morada. Pero del lado derecho queda entre la morada y la naranja. O sea, como que tiene de un lado dos curvas y del otro otras dos curvas diferentes. Por eso necesito dos integrales. Porque esta integral de aquí va a tener la rosa y la morada. Y esta integral de acá va a tener la naranja y la morada. Por eso es importante que lo grafiquen para que vean qué es lo que está pasando. Entonces, nuestra primera integral va a ir desde aquí hasta acá. O sea, desde 0 hasta quién sabe. Vamos a ver quién es este. Ese punto es donde se están cruzando la naranja y la rosa, ¿no? Entonces, para sacar el primer intervalo, va desde x igual a 0 hasta x igual a, ahorita vamos a ver, donde se cruzan la rosa, que es x, y la naranja, que es 1 entre x cuadrada. Pues vamos a hacer las cuentas, ¿no? Voy a multiplicar por, o bueno, voy a pasar esta para acá multiplicando. Entonces nos queda x cúbica igual a 1. Entonces nos queda x igual a raíz cúbica de 1. Esta sí nada más se pasa así, como raíz cúbica. Esta no le ponemos más menos. Y La X cúbica, profesora. sí, así, raíz cúbica de 1, ¿no? ¿Eso era lo que me decías? No, ¿de dónde salió la X cúbica? La que está abajo de la rosa. Ah, es que este x cuadrada lo pasé para acá multiplicando. Entonces nos queda x cuadrada por x igual a 1. Y por leyes de exponentes, acuérdate que se suman 2 más el 1 que está aquí, pues son 3. Entonces ya me queda mi x cúbica. Ah, ok, muchas gracias. Sí, entonces ya lo despejo como raíz cúbica y me queda 1. Entonces ese punto es x igual a 1, o sea, este de aquí es 1. Entonces ese intervalo, ese primer intervalo es de 0 hasta 1. Ahora el segundo intervalo, el intervalo 2. Ese va pues desde x igual a 1, o sea, ese otro intervalo va desde aquí hasta acá. Y este punto de aquí es donde se cruzan la naranja y la morada. O sea, donde la naranja es igual a la morada. X entre 8. Y ya nada más igual vamos a hacer las cuentas. Ese x cuadrada igual lo paso del otro lado multiplicando. Entonces queda 1 igual a x cúbica entre 8. Igual queda x cúbica por lo mismo, porque cuando paso el cuadrado aquí me va a quedar x cuadrada. Y 2 más 1, pues 3. Entonces, ahora este 8 que está dividiendo lo voy a pasar multiplicando. 8 por 1, 8, igual a x cúbica. X me va a quedar a raíz cúbica de 8. Y raíz cúbica de 8 son 2. Entonces, ese es mi otro extremo. Y entonces este intervalo va a ser del 1 al 2. Este que está aquí es el 2. Y ya tengo mis dos intervalos. Ya puedo poner mis integrales. La primera va del 0 al 1. Y en ese intervalo, la que está arriba es la rosa, que es x, menos la que está abajo, que es la morada, que es x entre 8 y de x, más nuestra otra área. Esa otra área queda entre el 1 y el 2, y la que está arriba es la función naranja, que es 1 entre x cuadrada, menos la que está abajo, que es la función morada, x entre 8 de x. ¿Sí vieron todos de dónde salieron esas dos integrales? No, ¿podría repetirlo, profesora, por favor? Sí.
aquí arriba en la gráfica, ¿sí entendiste por qué lo dividimos aquí a la mitad? Ah, sí, sí, ahí sí. Ok, entonces esta integral corresponde a este pedazo de aquí y esta integral corresponde a este pedazo de acá. La Ah, ok. primera integral pues es del 0 al 1, ¿no? Ujú. La que está arriba es la rosa, que es esta X, y la que está abajo es la morada, que es esta de aquí. Luego la otra integral va del 1 al 2, la que está arriba es la naranja, que es esta de acá, y la que está abajo también es la morada, que es esta de aquí. Por eso nos Ah, quedaron ok. aquí las dos integrales. Ok, gracias, profesora. Solo, bueno, ahorita al final le pregunto. Es que quiero ver qué pasa con el problema. Ok, sí, Ok. gracias, profesora. Entonces pues ya, nada más hay que hacer estas integrales, ¿no? Entonces vamos a partirla del 0 al 1 de x menos, este pues es un octavo, ¿no? Entonces lo saco de x. Ah, bueno, no, no es cierto. Vamos a hacer esa cuenta mejor. Es que esa integral, yo tengo x menos x entre 8. O sea, es como si yo tuviera 1x menos 1 octavo de x. O sea, 1 menos 1 octavo, que son 7 octavos de x. Entonces, realmente esa integral son 7 octavos de x de x. Entonces, esos 7 octavos, pues yo los puedo sacar de la integral porque es un número. Y ya nos queda del 0 al 1. ¿Sí? ¿Todos bien hasta ahí? Sí, profesora. Ok. Entonces, esa integral, esa 1, corresponde a esta integral de acá. Y ahora la segunda, esa sí la voy a partir en 2. Nos va a quedar 1 entre x cuadrada de x de 1 a 2 menos 1 octavo de x de 1 a 2. Ahí está. Acuérdense que esta, como está abajo con el cuadrado, entonces lo puedo subir con el signo contrario, x a la menos 2. ¿Para qué? Pues para aplicar regla de la potencia. De mi primera integral me va a quedar x está a la 1, entonces 1 más 1, 2 entre 2, y esa es de 0 a 1. Más, de la segunda integral tengo menos 2 más 1, menos 1. Entonces a la menos 1 entre menos 1. Y eso es del 1 al 2. Menos 1 octavo de x está a la 1. Entonces 1 más 1, 2 entre 2 y los límites. Acuérdense que dividir entre menos 1 nada más es poner un signo menos. Ahí está. Y este más con este menos, pues se hacen menos. Ahí está. Entonces, bueno, ya. Haríamos todas esas cuentas, ¿no? 7 octavos de 1 al cuadrado entre 2, menos 0 al cuadrado entre 2, menos 2 a la menos 1, menos 1 a la menos 1, 2 al cuadrado entre 2, menos 1 al cuadrado entre 2. ¿Sí? O sea, lo único que hice fue evaluar esto es esto, esto es esto y esto es esto. Y ya, lo meten toda la calculadora. Y eso les queda 0.75. Y esto de aquí corresponde al área. ¿Sí? Sí, profesora, tengo una duda. ¿Por qué Ujú. sumamos, por así decirlo, ambas áreas? O sea, ¿no nos debería de quedar dos resultados? No, porque o sea, nosotros queremos calcular el área de todo lo gris, de todo. O sea, nada más es una sola área, Ujú. pero para calcularla la dividimos en dos. O sea, es como si yo te dijera, calcula el área de esta cosa de aquí. Y entonces tú dices, no, pues quién sabe, ¿no? Pero si tú agarras y lo partes así y dices, aquí yo ya tengo un cuadrado y aquí yo tengo un círculo a la mitad. Entonces, que dijeras, bueno, yo voy a calcular el área de este círculo y la divido en dos, más el área de este cuadrado, porque esas fórmulas sí me las sé. Entonces te va a quedar una sola área, pero la dividiste en dos para que sea más sencillo de calcular. Y es lo mismo que hicimos acá arriba. Es una sola área, pero la dividimos en dos. Primero calculamos este pedazo de aquí
Y luego calculamos este pedazo de acá. Por eso sumamos las dos, porque es el área gris más el área amarilla y nos da el área de todo lo que queremos. Ok, ok, ok. Y ya en cualquier caso, si necesitara, por así decirlo, los resultados por separado, solamente las hago por separado, ¿no? Sí, o sea, podrías haber hecho esta integral por un lado, luego esta integral por otro lado, Y y al te hubiera final quedado un sumarlos. número, otro número, y los podrías haber sumado, y de todas maneras te va a dar Ajá. 0.75. Ok. Pero pues es más fácil como lo hicimos, ¿no? Pues sí, yo Ok, digo, bueno, yo siento que es menos cuentas. ok. Gracias, profesora. Sí. ¿Alguna otra duda? ¿Por qué quedó x menos 1 en esa parte? No le entendí. Ah, aquí, Ajá, sí hay. porque era regla de la potencia. O sea, era esta integral de aquí, esta integral naranja. Entonces teníamos más y ahora vamos a hacer la integral. X a la menos 2. Por regla de la potencia hay que sumarle 1 al exponente y luego dividir entre lo que te dé. Entonces nos va a quedar x a la menos 2 más 1 y esto es menos 1, ¿no? Entonces divido entre ese menos 1. Entonces este de aquí pues nos queda menos 1. Y luego acuérdate que habíamos dicho que dividir entre menos 1 solamente era ponerle un signo menos. Entonces pues le ponemos el signo menos. Y por eso quedó así. Ok, gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. El último ejemplo es este. Es la región que queda entre estas dos curvas de aquí y estas dos rectas de acá. Las rectas primero, para que sea más fácil. Recta y igual a 0. Acuérdense que cuando es y es porque es la recta que está acostada. Entonces, acostada y pasa por el 0, o sea, es esta de aquí. Es el eje X. Pero es otra manera de decirlo. Luego, esta que está aquí, X igual a un número, entonces es una recta que está parada y que pasa por el 8. Es esta de acá. Y ahora, esta curva, 8 entre X. Esa igual les queda así. Así. Y así. Así queda esa función. Y luego, la raíz. Esa pues nada más va desde el 0 hasta acá. Así. Así es como se ve. Y el área que queda entre esas cuatro cosas, o entre la rosa, el azul, la naranja y la amarilla, pues es este pedazo que está aquí adentro. Entonces ahí el intervalo pues está sencillo, ¿no? O sea, es del 0 hasta el 8. Pero vamos a tener que volver a dividir a entre 2. ¿Por qué? Porque aquí, en este pedazo de aquí, del lado izquierdo, tenemos arriba la rosa y abajo la naranja. Y del lado derecho tenemos arriba el azul y abajo esta amarilla. Entonces tenemos dos integrales diferentes igual que arriba, porque de un lado tenemos dos funciones y del otro tenemos dos funciones pero diferentes. Entonces por eso tenemos dos integrales. Ajá, o sea, ahí es como van a saber que tienen que dividir entre dos, en dos integrales, porque tienen dos pares de funciones distintas. Aquí tenemos rosa y amarilla y aquí azul y amarilla. Entonces, esta es una integral y esta va a ser otra integral. Primero lo que tenemos que hacer es encontrar el intervalo, porque este es el 0, este es el 8, pero este ¿quién es? Ese es donde se cruzan estas dos, la rosa y la azul. Entonces, rosa, que diga azul, igual a rosa. Y eso es lo que vamos a encontrar. Entonces, ahí lo que nos va a convenir es elevar al cuadrado, ¿no? Entonces, esta raíz, pues la paso de este lado como un cuadrado, ¿no? Entonces, nos va a quedar 8 entre x al cuadrado igual a x.
reparto el cuadrado, arriba y abajo. Entonces 8 al cuadrado 64 y abajo x cuadrada igual a x. Luego voy a pasar esa x cuadrada de este lado multiplicando. Entonces 64 va a ser igual a x por x cuadrada. Esto es x cúbica. Lo que tenemos es que x cúbica es igual a 64. Entonces la despejo como raíz cúbica. Y eso nos queda 4. Raíz cúbica de 64 son 4. Entonces este que está aquí es 4. Y ya tenemos los intervalos. El primero pues es de 0 a 4. Y el segundo es de 4 a 8. Esto era para calcular los intervalos. Entonces en el intervalo de 0 a 4 tengo así la función rosa y la amarilla. Y en el de 4 a 8 tengo la azul y la amarilla. ¿Sí? Por eso es que vamos a tener dos integrales. Entonces la primera integral del 0 al 4, arriba, pero aquí, bueno, es que lo podemos hacer de dos maneras. Como área entre dos curvas O, pues si se fijan, o sea, la amarilla es solamente el eje Y, ¿no? Que diga el eje X. Entonces solamente, o sea, realmente no es área entre dos curvas, sino área bajo la curva. O sea, es lo que está abajo de la rosa y acá lo que está abajo del azul. O sea, tenemos el primer caso, ¿sí se acuerdan? Donde solamente poníamos la integral de la curva. Entonces, o sea, esto va a quedar así. X más de 4 a 8 del área que está bajo lo azul. Y la azul es 8 entre x de x. ¿Sí vieron por qué quedaron así las dos integrales? Por, por los casos anteriores, ¿no? Que es igual que los anteriores. Ajá, sí. O sea, porque como aquí llega hasta el eje X, entonces pues esta no es necesario ponerla. O sea, si llega hasta abajo. Como si llega hasta abajo, pues nada más voy a tener esta función y esta función de acá. Si no llegara hasta abajo, como acá arriba, acá arriba no llegaba hasta abajo, llegaba hasta la morada. Entonces ahí pues sí necesitaba poner que llegaba solamente hasta ahí. Pero aquí no necesito ponerla porque sí llego hasta abajo. Agarro todo. ¿Ok? Ujú. Sí, profesora. Bueno. De todas maneras, si quisieran ponerlo, pues les va a quedar lo mismo. ¿Por qué? Porque tendrían la función de arriba es la rosa, que es esta, menos la función de abajo, que es la amarilla, y la amarilla es 0. Entonces, pues raíz menos 0, pues nada más es la raíz. Entonces, de todas maneras, si le quisieran poner como entre dos curvas, les va a quedar igual, porque nada más estarían restando un 0. Bueno, y ya, nada más hay que hacer esto. Esta primera integral nos queda a la 1/2 de x, más ese 8 lo saco y nos queda 1 entre x de x de 4 a 8. Acuérdense que este no lo paso hacia arriba como -1, porque por fórmulas de integrales, la integral de 1 entre x de x es logaritmo natural de valor absoluto de x, ¿sí? Entonces esa ya es fórmula. De la primera integral hacemos regla de la potencia. Tenemos a la 1/2 más 1 son 3 medios. Entre 3 medios. Y lo voy a evaluar del 0 al 4. Más la segunda integral 8, pues nos queda el logaritmo natural de esta, evaluado de 4 a 8. Entonces nos va a quedar 2/3 por x, que son 4 a la 3 medios, menos x, que va a valer 0 a la 3 medios. Más 8 por logaritmo natural de 8 menos logaritmo natural de 4. Y eso les va a dar 10.87 unidades cuadradas. Y esa de aquí va a ser el área. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, no, profesora. Ok.
Bueno, ya están en dudas, de todas maneras, pues, me pueden decir, aunque ya hayamos avanzado. Entonces, así es como lo van a calcular, ¿no? Áreas bajo una curva y entre dos curvas. Vamos a ver ahora sí problemas de aplicación. El primero es este de aquí. Nos dice que el valor de reventa de una máquina va a decrecer durante un periodo de 10 años a una cierta razón. Entonces, cuando la máquina tiene X años, la razón va a ser esta de aquí. 220 por X menos 10 dólares al año. Eso es lo que va a decrecer, ¿no? Y nos preguntan en cuánto se deprecia la máquina durante el segundo año. Eso pues es una integral. ¿Y cómo? Si lo ponemos así como en una línea del tiempo, este es X, son los años. Entonces yo tengo 0, 1, 2, 3, bla, 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 hasta 10, ¿no? El segundo año, pues es esto que está aquí, ¿no? Este pedazo de aquí. Porque este es el año 1, el año 2, el año 3, etc. Entonces, cuando X valga de 1 a 2, yo voy a estar en el segundo año. Así que mi intervalo va a ser ese, de 1 a 2. Y por ese motivo. Y ahora, ¿cuál va a ser mi función? Pues mi función que voy a integrar va a ser esta. ¿Por qué? Porque esa es la razón a la cual cambia el valor. Entonces, acuérdense que lo que habíamos visto de cuando vimos integrales indefinidas. O sea, como es la razón a la cual cambia, entonces es la derivada de esa función. X menos 10. Si para obtener la función original, yo tengo que integrar esa derivada. Integrar esa derivada, pues es integrar esa función. Así es como yo voy a obtener esta función del valor. Eso sí ya lo habíamos visto, ¿no? ¿Se acuerdan? En los problemas pasados fue la tarea que acaban de entregar. Eso es lo que habíamos hecho, ¿no? O sea, integrábamos la derivada para obtener la función original. Pero ahora, ¿por qué esta integral va a ser definida? Bueno, porque así yo nada más voy a obtener mi función. Pero ahora yo necesito saber cuánto se deprecia la máquina durante el segundo año. O sea, yo necesito saber esto de aquí, que es lo que yo les decía en este periodo. O sea, B2 es lo que costaba después de 2 años y B1 lo que costaba después de 1 año. Entonces, si yo hago esta resta, yo voy a tener lo que costaba en el segundo año menos lo que costaba en el primer año. O sea, yo voy a tener esto de aquí. B2 es esto. Y B1 es esto. Entonces, si yo lo resto, me va a quedar solamente el pedazo negro, que es justamente cuánto se deprecia durante el segundo año. Que era un problema muy parecido al que estaban en su tarea. No sé si se acuerdan que decía que cuánto producían exactamente, creo que en el tercer mes, y entonces no era la producción de 3, sino era la producción de 3 menos la producción de 2, porque solamente quiero lo del tercero, no lo de hasta el tercero, sino solo lo del número 3. Entonces es lo mismo aquí. Si yo quiero solamente lo del segundo año, es B2 menos B1. Y ahora, acuérdense que vimos el teorema fundamental del cálculo, que decía que esto era f de b menos f de a. ¿Sí se acuerdan de ese teorema que vimos hace rato? Sí, era lo que estábamos haciendo, ¿no? Ujú. Entonces, ¿para qué nos va a servir? Pues porque yo quiero calcular b2 menos b1, ¿no? Entonces, eso va a ser de 1 a 2 de b' de t. ¿Sí? Por teorema fundamental del cálculo. ¿Sí o no?
Sí, sí, profesora. Ok. Bueno, espero que sí, que no nomás me esté dando la... Pero bueno, el punto es que tenemos que calcular esta integral de aquí. Ya calculando esa integral de ahí, ya. Eso es lo único que necesitamos en el universo. Entonces, integral de 1 a 2 de la razón, que son 220 entre x menos 10 de x. El 220 pues lo saco de x menos 10 de x. Y ya la puedo separar, ¿no? La primera nos queda 220 por la integral de x menos 220 por la integral de 10 de x, pero pues el 10 también lo voy a sacar de la integral de x, de 1 a 2. Y ya nada más hay que hacer cuentas, ¿no? La primera es 220, esta x está a la 1, entonces 1 más 1, pues son 2. De 1 a 2. Menos 220 por 2, pues son 2200, que diga por 10. Y la integral de dx es x y los límites. Entonces, estos 220 por 2 al cuadrado entre 2, menos 1 al cuadrado entre 2, menos 2200 por 2 menos 1. Y si hacen cuentas, eso les queda menos 1870. Y pues qué bueno que es negativo, ¿no? Porque es un valor que está ¿cómo se dice? Disminuyendo. Es lo que disminuye. Así que nuestra Decreciendo o respuesta, disminuyendo. ajá, decreciendo, sí. Por lo tanto, pues, ¿qué nos habían preguntado? ¿Cuánto se deprecia durante el segundo año? Por lo tanto, su valor disminuye 1870 dólares durante el segundo año. Y eso es todo. Entonces, en resumen, teníamos del 1 al 2 por esto que les había yo puesto acá. O sea, empiezan a escribir ustedes 0, 1, 2, 3. Esto es el primer año, esto es el segundo año. Ah, entonces es del 1 al 2, ya. Así es como van a sacar los límites. Y luego, ¿cuál es esta? Pues es la derivada. ¿Y quién es la derivada? Esta de aquí. Y listo. Esta es la explicación larga y la manera corta es esa que les acabo de decir. Y ya nada más resuelven la integral y eso que les quede, pues qué bueno que es negativo porque quiere decir que si disminuye. Entonces, esta sería nuestra respuesta. ¿Sí? ¿Alguna duda del problema? No, profesora. Ok. Ahora, el siguiente. El costo marginal es este de aquí. Está dado en dólares también. Y nos pregunta cuánto van a aumentar el costo total si el nivel de producción sube de 10 a 13 unidades. Entonces, lo que yo quiero calcular es la diferencia de costo, ¿no? O sea, cuando yo tenía 10 unidades, pero ahora si aumenta a 13, yo quiero saber cuánto va a cambiar mi costo. Entonces es el costo de 13 unidades menos el costo de 10. Esta diferencia nos va a dar el aumento. Esto de aquí es el aumento, ¿no? ¿Cuánto voy a tener que pagar más? Entonces eso, pues es la integral de 10 a 13 de la derivada. Esto es por teorema fundamental del cálculo, ¿no? Esto de aquí, teorema fundamental del cálculo. Y pues yo ya sé, ¿no? O sea, acuérdense que la derivada es el costo marginal. Entonces, esta es la integral de 10 a 13 de el costo marginal, que es este de aquí, de Q. ¿Vieron todos cómo planteé esa ecuación? Que diga esa integral. No. ¿De dónde sale el 6, profesora? De aquí. Ah, El ok. costo marginal es esta función de aquí. Ah, ok. Sí, sí. Ah, entonces sí. ¿Sí? Ujú, Ok. sí. Bueno, entonces si no hay dudas, pues ya nada más vamos a resolver la integral, ¿no? Saco el 6
me queda la integral de 10 a 13 de q más 5 al cuadrado de q. Y acuérdense que pues eso es, bueno, lo hacíamos por sustitución, ¿no? O sea, esto de aquí adentro me queda u. Q menos 5. Du, pues es 1 de q, o sea, nada más de q. Aquí está, sí está completa. Entonces podíamos hacer la sustitución, ¿no? O sea, nos va a quedar u al cuadrado de u, ¿no? Y eso pues es regla de la potencia. ¿Quieren que escriba toda la integral por sustitución o ya nada más puedo poner como nos queda? Sí, por La favor. puede poner. Sí, por favor, profesora. Ok. Hasta aquí sí se acuerdan, ¿no? De cómo sacábamos esto. Sí, 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 sí. Ok. Así que vamos a hacer la sustitución. Esto nos va a quedar 6 de 10 a 13 por lo naranja se llama u al cuadrado y lo rosa de u. Ahí está. Y ya, eso es regla de la potencia. Entonces es 6 por u está al cuadrado. 2 más 1, 3. Entre 3 y evaluado de 10 a 13. 6 entre 3 pues son 2, ¿no? 2 u cúbica de 10 a 13. Y ahora regresamos. ¿Quién era u? U era esto de aquí arriba. Entonces era 2 por u, que es q menos 5, al cubo de 10 a 13. Y ya puedo yo hacer esa evaluación. Es 2 por q, primero vale 13 menos 5 al cubo. Menos, luego vale 10 menos 5 al cubo. Y ya. Esta cuenta les va a dar 774. Es positivo, ¿no? Este número es positivo. Entonces eso quiere decir que eso es, pues sí era en efecto el aumento. Es cuánto va a subir el costo. Entonces, por lo tanto, el costo total aumentará $774. Y listo. ¿Dudas? Sí, profesora, ¿de dónde sale el 2u al cubo? La del principio. ¿Este de aquí? Ujú. Bueno, más bien, ¿de dónde salieron todos los dos? O sea, ¿de dónde salió este 2 de aquí? Ajá, sí, sí, sí. Ah, bueno, aquí es como nos quedó la integral, ¿no? ¿Hasta ahí sí? Ujú. Ok. Y luego pues hice la división. 6 entre 3 nos da 2. Aquí está el 2. Y la u cúbica, pues ahí la puse. Ok, ok, ok. Bien, sí, entonces sí. Gracias, profesora. Sí. ¿Alguna otra duda? ¿No? No, gracias, profesora. Ok. Ujú. Ahora, naranja. Tenemos que dentro de T días, la cosecha de un agricultor va a crecer a esta razón. Como esa es la razón, acuérdense que razón es otra palabra para derivada. Entonces la derivada va a ser esa. Y nos pregunta cuánto va a aumentar el valor de la cosecha durante los siguientes 5 días si el precio está fijo a $3 la arroba. Entonces primero tenemos que calcular el aumento. ¿Cuánto va a aumentar nuestra cosecha? Y luego ya calculamos el valor con esto. Durante los siguientes 5 días. Entonces lo mismo. Yo pongo esto, ¿no? Aquí es mi tiempo. Entonces 0, 1, 2, 3, 4, 5. Día 1, día 2, día 3, día 4, día 5. Entonces, como es los 5 días, pues yo tomo todo este intervalo, o sea, desde el 0 hasta el 5. Esos van a ser los límites de mi integral. Del 0 al 5. ¿Y cuál va a ser la función? Pues la razón, la derivada. 0.3t al cuadrado más 0.6t más t de t. ¿Por qué? Porque así yo voy a saber cuánto
va a aumentar cuántas arrobas voy a tener después de 5 días. Ujú. Esto me va a dar solamente la cantidad de arrobas, no el costo, solo el número. Vamos a hacer esa integral. Nos va a quedar 0.3 t cuadrada. 0.3 lo saco. Integral de t cuadrado de t. De 0 a 5. Más 0.6t. 0.6 lo saco. T de t. Más la integral de t de t. Entonces, sí, t de t de 0 a 5. Y ya puedo hacer la integral. 0.3. T está al cuadrado. Entonces, 2 más 1, 3. Entre 3. De 0 a 5. Más tengo 0.6 y la integral. T está a la 1. 1 más 1, 2. De 0 a 5. Más T igual está a la 1. Entonces es T a la 2 entre 2 de... Ah, no, es que sí, con eso no. Aquí, esperen. Un error. La copié mal. Este es 1. Entonces, este es 1. Y este también es 1. O sea, nada más es de t. Entonces, cuando haga la integral de dt, pues nada más es t de 0 a 5. Es que había copiado mal la función aquí arriba en el problema. Pero bueno, ya, así es como queda bien. Y ya nada más hay que evaluar. Ay. Es 0.3 entre 3. O sea, si yo divido estos dos, nos da 0.1 por t cúbica. Entonces esa t cúbica la voy a evaluar. 5 al cubo menos 0 al cubo. Más 0.6 entre 2, 0.3 por t cuadrada. Entonces 5 al cuadrado menos 0 al cuadrado. Más 5 menos 0. Y haciendo cuentas, eso es 25. Entonces acuérdense que habíamos dicho que esta era la cantidad de arrobas. Entonces, después de 5 días, yo voy a tener 25 arrobas porque son arrobas. Y entonces vamos a calcular el precio. Nos dice que está fijo a $3. Entonces, realmente el valor pues es igual a la cantidad de arrobas por el precio por arroba, ¿no? O sea, 25 por $3, que son $75. Y eso va a ser el valor de la cosecha. ¿Sí? ¿Dudas? No, profesora. Ok. ¿Cuánto? 20 minutos. Sí nos da tiempo. Yo creo que este va a ser el último problema que vemos. Este va a ser un problema de exceso de utilidad neta. Aquí está la teoría, ¿no? O sea, tienen dos planes de inversión que generan estas dos utilidades, P1 y P2. Y las respectivas tasas de rentabilidad, pues son las derivadas. Ahí está. Y tenemos que durante los primeros N años, la tasa de la segunda inversión es mayor que la tasa de la primera inversión. Entonces, a esta resta de aquí se le llama exceso de utilidad. A la segunda, o sea, la grande menos la chica, se le llama exceso de utilidad. Y al exceso de utilidad neta es la integral de la segunda menos la primera, pero de las derivadas. ¿Sí? Entonces, exceso de utilidad, restamos las dos, nada más. Y exceso de utilidad neta, tenemos que hacer la integral de las derivadas. ¿Sí? Con eso vamos a resolver el problema. Aquí tenemos que dentro de 20 años el plan de inversión va a generar el primero. Esa es la razón, ¿no? O sea, esta es la
la que le habíamos llamado, acuérdense que la derivada se llama tasa de rentabilidad, ¿no? Entonces la primera tiene esa tasa, la segunda tiene esta tasa, está dada en cientos de dólares. Y primero nos preguntan que durante cuántos años será más rentable el segundo plan. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Pues para saber hasta cuándo va a ser mejor el segundo, es hasta que sean iguales. Ajá, porque en algún punto, pues esta va a ser mejor y después, pues ya no. Entonces, ¿hasta qué punto? Hasta que sean iguales. Hasta que 306 más 5t sea igual a 130 más t cuadrado. Cuando esto suceda, hasta ahí ya va a dejar de ser mejor. Y esa pues ya nada más es una ecuación, ¿no? De segundo grado. Entonces nos va a quedar, estos lo pasamos de este lado restando. T cuadrada más 130 menos 306 menos 5t. 0 igual a esto, ¿no? Nada más los pasé restando. Entonces nos queda t cuadrada menos 5t y 130 menos 306 nos queda 176. Y ya esto es una ecuación de segundo grado, ¿no? Que pueden resolver pues con fórmula general, ¿no? Es más sencillo que factorizando. ¿Quieren que escriba la fórmula general o ya nada más les escribo cuánto da? No, ya nada más cuánto de eso, sí, está muy fácil. Ah, bueno. Entonces t nos va a dar 16 y menos 11. Esos son los dos valores. Pero t quienes t son años, entonces no podemos tener años negativos. Entonces lo descartamos y nos quedamos con 16. Entonces eso significa que durante 16 años será más rentable. Y esa es la respuesta del primer inciso. ¿Dudas? Creo que está sencillo, ¿no? De hacerlo, ¿no? Ese solo sería el exceso de utilidad, ¿no? O sea, el primer caso. No es el exceso de utilidad. Es el tiempo en que va a ser mejor. Ah, ok. Si no, acuérdate, el exceso de utilidad es la resta. O sea, la resta entre estas dos funciones. Pero aquí yo no estoy restando, aquí yo igualé las dos derivadas. Ok. Sí, entonces sí, profesor. Ok. Y ahora vamos a calcular el exceso de utilidad, suponiendo que vamos a invertir en el segundo plan durante el tiempo determinado en el inciso A. O sea, vamos a hacer una integral. El tiempo determinado, pues será durante 16 años, ¿no? Ese es el tiempo. Entonces nuestra integral va a ser pues de 0 hasta 16, porque son 16 años. ¿Y cuánto? Pues acuérdense lo que habíamos visto acá. Era esta integral de aquí. Era la resta de las dos derivadas. Primero la grande y luego la chiquita. Entonces es 306 menos 5t menos esta de acá. Entonces nos va a quedar 306 más 5t menos la segunda, que diga la primera, 130 más t cuadrado de t. Este de aquí es P2 derivada y esta es la derivada de P1. Eso nada más es de la primera fórmula que les puse en la teoría. Y ya, ahí está. Entonces solamente tenemos que resolver esta integral de aquí. 0 a 16 de, nos va a quedar 306 menos 130. Eso es 176. Luego 5t, pues ese ahí está solito. Y menos por más, menos t cuadrada de t. Y ya puedo separar las integrales. La primera nos queda la integral de 176 de t. Entonces saco el 176 de t. Luego la segunda es más 5t. Entonces saco el 5 integral de t. 0, 16. Y luego la otra es menos
integral de t cuadrado de t, los límites. Y ya puedo hacer las integrales. 176 integral de dt es t evaluada más 5 por t está a la 1, entonces 1 más 1, 2, entre 2. Menos t está al cuadrado, 2 más 1, 3, entre 3. De 0 a 16. Y ya eso nos queda 176 de 16 menos 0, más 5 de 16 al cuadrado entre 2, menos 0 al cuadrado entre 2, menos 16 al cubo entre 3, menos 6 al cubo entre 3. Y haciendo cuentas, esto da 2090.67, pero acuérdense que estaba dado en cientos de dólares. Entonces, ese es el exceso de utilidad. Entonces, por lo tanto, el exceso de utilidad como son cientos de dólares, es esta cantidad por 100. O sea, 209.067 dólares, ¿no? Porque esto por 100, pues son esto, ¿no? Entonces, esa es la utilidad neta. Que diga, el exceso de utilidad. ¿Sí? ¿Alguna duda de cómo calculamos esto? No, profesora. Ok. Solo tengo Nada una más es duda. que se acuerden de... Sí, Ajá. en donde está lo amarillo que puso P1 arriba, ¿por qué 130 más 2? ¿No era T? Es más t cuadrada. Ah, creí que era paréntesis, 2 paréntesis. Ah, ok. Ah, no. Sí está feito, pero no. Es más t cuadrada. Ah, ok. Sí, ya. Gracias, profesora. Sí. Ok. Entonces, nada más es que se acuerden, ¿no? De esta fórmula de... Bueno, y si no se acuerdan, pues la ven en sus apuntes. Y ya al final ya nada más nos piden que tracemos esas curvas, ¿no? Las curvas de rentabilidad. O sea, la primera derivada, la otra derivada. Y que marquemos cuál es la región que representa el exceso de utilidad. Primero tenemos que graficarlas. La primera, esta, aquí la voy a escribir, era 130 más t cuadrada. Y la segunda era 306 más 5t. Entonces la naranja, como está al cuadrado, es una parábola. Como el cuadrado es positivo, entonces abre hacia arriba. Y tiene su vértice en este número de aquí, 0, 130. Entonces esta abre hacia arriba y su vértice es el 0, 130. Y luego el azul es una recta. Como este es el número que está solito, 306, quiere decir que pasa por el 306 y que tiene pendiente 5. Entonces está así, paradita así y pasa por el 306. O sea, pasa pues por aquí arribita del 300 y está así. Y luego la parábola, esa tiene vértice en el 0, 130, o sea, por aquí arriba y abre hacia arriba. Así. Bueno, un poquito menos así, más o menos así. ¿Por qué? Bueno, porque este punto, digo, lo pueden calcular si quieren, pero este punto de aquí es el 16,386. ¿Cómo lo calculan? Para sacar el 16 tienen que calcular dónde se cruzan. Entonces tendrían que igualar. Tendrían que igualar esas dos, pero eso ya lo hicimos en el inciso A, ¿no? Igualamos las dos y nos dio 16. Entonces se cruzan en el 16. Por eso sé que aquí son 16. Y luego para calcular este, pues ya nada más evalúan en la que sea. P1 de 16 les va a dar 386. Pero también si evalúan en la segunda derivada les va a dar la misma. Entonces así es como calculan ese punto de ahí. Y pues ya así les va a quedar la gráfica. Ahora, ¿dónde está el exceso de utilidad neta? Pues está aquí,
en medio. Este de aquí, ese es el exceso de utilidad neta. Y por eso, para calcular eso, hacíamos la integral, porque esa es el área entre esas dos curvas, ¿no? Entonces, es el área entre esta, que es la que está arriba, menos la que está abajo. Y si se fijan, pues era la misma integral de aquí arriba, ¿no? Entonces, de ahí es de donde sale, porque estamos calculando esa área rosa que está ahí. ¿Sí? Sí, profesora, ¿cómo fue que nos quedó 386? Ah, porque evaluamos. Primero sacamos el 16. ¿Sí viste de dónde salió el 16? El El 16 es el punto donde se cruzan estas dos. Pero Ok. ¿dónde se cruzan? Teníamos que igualar, ¿no? O sea, era donde el azul era igual a la naranja. Esa cuenta la hicimos en el inciso A. Esta Ok. es la azul y Sí. esta es la naranja. Entonces son iguales en el 16 y en el 11. Pero bueno, ahorita nos vamos a enfocar en el positivo. Entonces, por eso sé que ese es el 16. Ya está ahí. Y ahora el 386 solamente tengo que evaluar 16, ya sea en la naranja o en la azul. Por eso aquí lo puse P1 ok, evaluado en ok. 16, nos da eso. Y lo mismo si evalúas en P2, te va a dar igual. Ok, gracias, profesora. Sí, Sí. Entonces, ¿tienen alguna duda del ejercicio, de la teoría de algo? no, Ok. Bueno, entonces si no tienen dudas, pues eso sería todo por esta clase, porque ya no nos va a dar tiempo de ver otros problemas. En la siguiente clase acabamos de ver los otros, solamente vamos a ver 2 problemas más y dudas de la tarea. No sé si el profesor les vaya a decir algo. No, Nancy, al contrario, te felicito a ti. Estuvo muy bien tu clase. Nada más, nos faltaría ver nada más excedente del productor y excedente del consumidor. Y no sé si tengas por ahí algún ejemplo de la curva de Lorenz y el índice de Gini. Sí, nada más que, ¿Sí? bueno, para que no se les contara, pensaba dejárselos en Ah, la no, tarea está de la bien. próxima Sí, semana. no, después de esto, sí, ya creo que ya les va a quedar más claro ah, el, el excedente del productor y el excedente del consumidor y el índice de Gini. Sí, Sí, para que lo tengan así. Sí, ya con esto ya les puede quedar muy, muy claro. Y eso sería la parte final, ¿no? Las aplicaciones a esas dos partes del excedente y de la curva de Lorentz. sí, ¿Sí? Bueno, pues te felicito, Nancy. Ustedes, gracias. jóvenes, pues felicitamos a la maestra que hizo muy bien su exposición. Qué bueno. Y echarle ganas porque estamos ya en la recta final del curso, prácticamente. Sí. Y también invitarlos a los compañeros que las tareas que les faltan, las últimas, que no dejen de entregarlas, ¿sí? Para que tengan buen promedio y no baje su promedio. ¿Sí? sí, profe. Es todo, jóvenes. Gracias, profe. Gracias, profesora. Nos vemos el jueves. Sí, nos vemos. Sí.